Dios bendice a sus hijos. Y de una manera u otra el Espíritu Santo está con nosotros. Y ahora al abrir su palabra queremos pedir la bendición del cielo. Inclinemos el rostro. Amante Dios que estás en los cielos, santificado, glorificado sea tu nombre. Señor, no somos dignos de venir delante de ti, oh Dios. Pero queremos pedirte, oh Padre, que al abrir tu palabra se derramen el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Que abras nuestra mente, Señor, que abras nuestro corazón. Pedimos el Espíritu Santo en nuestras vidas, oh Dios, y pedimos tu presencia. Gracias te damos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús lo pedimos. Amén. ¿Cuántos creen que hay poder en la palabra? Hay poder en la palabra. Hay poder en cada palabra que decimos también, ¿cierto? Nuestras palabras pueden herir, nuestras palabras pueden lastimar, nuestras palabras pueden construir, nuestras palabras pueden dar palabras de consuelo, pueden dar ánimo, pueden hacer que una persona se sienta bien. La palabra tiene poder, nuestras palabras tienen poder también, pero no tienen tanto poder como el poder de Dios. Nuestras palabras pueden ir a herir a alguien. Se cuenta la historia que una familia siempre tenían problemas, siempre estaban emproblemados. Y la esposa, como fiel cristiana, ella quería que su hogar fuera bonito, ¿no? Que pudieran compartir algo bello. Y siempre había algo que al esposo le molestaba. Y cuando el esposo empezaba a hablar, es que gritaba y decía palabras groseras, lastimaba, hería. Y mientras la esposa le hablaba, él se ponía más furioso todavía y hablaba más fuertes y decía palabras más cortantes, hirientes. Pero la esposa tampoco se quedaba callada. Y es que la esposa también le gritaba y le decía cosas. Así es que uno al otro se daban y se decían. Hasta que un día la esposa fue con su pastor y le dijo: pastor, ya no aguanto más. No puedo más, pastor, mi hogar está en problemas. Yo creo que nos vamos a tener que divorciar. Porque cada día que pasa nos peleamos más y nos herimos más y nos golpeamos con palabras. El pastor le dijo: hija, has venido al lugar correcto. Y yo tengo el remedio correcto para ti. Y le dijo: pastor, pues deme ese remedio, yo quiero. Mira, mi hija, han venido muchas personas, muchos hogares han venido conmigo y yo les he dado este remedio y parece ser que funciona muy bien. Sacó un botecito de jarabe y se lo entregó. Le dijo: mira, tienes que seguir las instrucciones al pie de la letra. No puedes fallar. No puedes dejar ni un día de hacerlo. Tienes que hacerlo. Esta va a ser la solución. Este jarabe te va a ayudar mucho. Y ella, muy contenta, agarró su botellita de jarabe y se fue a su casa. Pero le dijo: mira, cada vez que tu esposo empiece a decir palabras feas, cortantes, vas a agarrar 3 cucharadas y la vas a poner en tu boca. No te lo vas a tomar, lo vas a poner en tu boca. Las tienes ahí. Y cada vez que tu esposo te grite, te diga cosas feas, tú vas a tener eso ahí. No lo vas a tirar, no lo vas a tragar. Te lo vas a tener ahí. Así es que la esposa fue a su casa. Y el primer día después de eso, su esposo de cualquier cosita empezó a arder. Y la esposa fue corriendo, se acordó del jarabe que le había dado el pastor. Fue corriendo y se echó 3 cucharitas. Y ahí estaba. La esposa empezó a lavar los trastes y el esposo gritándole, diciéndole cosas. Y la esposa ahí con su jarabe en la boca. Así es que las primeras semanas pasaron y el esposo empezó a notar algo diferente en su esposa. Empezó a notar algo diferente. Pero el esposo, cada vez que habían problemas, la esposa se echaba las cucharitas de ese jarabe especial en la boca. Pasaron varias semanas. Y el esposo empezó a notar algo más diferente todavía. Y la esposa también notó algo diferente en su esposo. Ya no se enojaba tanto, ya no gritaba tanto, ya no decía aquellas palabras groseras.
Y así es que llegó el momento que su jarabe se le fue acabando. Y llegó el momento que ya no tenía más y fue corriendo con el pastor. Pastor, ese es un jarabe milagroso, pastor. Así es que yo quiero que me dé otro más, pastor, porque está funcionando de maravillas. Por favor, pastor. Dijo, mi hermana, aquí está su botella. Vaya a la casa, abra la llave y llénelo. Ese es su jarabe. Llénelo de agua. No tenía nada en especial. No tenía nada de especial el jarabe. Era pura agua. ¿Qué tenía el especial? Lo que estaba en la boca. Cuando tenía la boca llena, no podía hablar. Lo que sucedía era que la esposa también le estaba echando leña al fuego. Y mientras ella le echaba más, el esposo más se enfurecía. Mientras la esposa se quedó callada, tranquilo, se acabó el problema. Cuando nosotros, ¿alguna vez alguien ha toreado un panal de abejas? Cuando yo estaba chiquito yo también lo hacía. Y me picaron y dolían. Y llegó una vez que nos acercamos a un panal. Era totalmente diferente de los otros. Los que habíamos toreado con piedras eran pequeños, las abejitas muy chiquitas. Pero esta le llaman las abejas africanas. Y nosotros de chiquitos, muy curiosos para saber cómo va a reaccionar el panal, empezamos a tirarle piedras. La primera le pasó cerquita y escuchamos y la segunda le pasó más cerquita hasta que llega la tercera y le pega al panal y empieza a salir el montón de abejas. Y empezó a salir, y no solamente salieron, sino que nos siguieron. Y nos siguieron hasta que pican, y esos no se paran hasta que lo alcanzan y lo pican. Defienden su panal, ¿verdad? Imagínense las palabras como son. Cuando empezamos a tirar palabras, están atoreando ¿qué cosa? El panal, ¿verdad? El panal, y hasta que llega el momento que ese panal revienta y empiezan lo demás. Y de uno a otro se están tirando las palabras cortantes, las palabras que hieren. Eso es cuando el problema del hogar, a veces no nos queremos dejar, ¿verdad? No es que yo lo dije primero, no es que yo tengo la razón, no es que yo lo digo mejor, o yo tengo la palabra, y así nos pasamos de uno al otro, y nunca paran las cosas, y el problema se sigue haciendo más grande. ¿Y sabe lo que quiere el enemigo? Que eso suceda. El enemigo eso es lo que quiere, el diablo eso es lo que quiere, que eso pase en el hogar para que el problema se haga más grande y el hogar no continúe más. Por la bendición de Dios tenemos ya 13 años mi esposa y yo casados. ¿Han habido problemas? Sí, lo han habido. Tenemos discusiones, sí hemos discutido. Pero con la ayuda de Dios, todos los que tienen experiencia ya más que nosotros lo saben. La bendición de Dios lo puede todo. Cuando el Espíritu Santo está con nosotros, ¿quién más contra nosotros? ¿Verdad? El Espíritu de Dios nos protege. Dios dice que nos pone un escudo protegiendo a sus hijos. Cuando estamos con Dios en nuestro hogar, Él nos protege siempre. La palabra de Dios nos dice, la palabra de Jehová desde el principio es la palabra más grande, más maravillosa, que tiene poder. Más grande que el poder que tienen nuestras propias palabras. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En Génesis 1:1 en adelante nos dice que Él simplemente lo dijo y fue hecho. Simplemente lo dijo. ¿Acaso que si yo le digo a un hermano, quítese de aquí, se va a quitar? No tiene tanto poder mi palabra. Tiene poder para herir, para lastimar o para decirle algo bueno, para darle ánimo a alguien. Pero no tanto poder para poder quitar a alguien o poder desaparecer a alguien. ¿Verdad? Por mi propia palabra no puede. En Génesis capítulo 1, ahí lo vemos, en el capítulo 1, versículo 1 en adelante. Encontramos que en el principio crea Dios los cielos y la tierra. Y en cada versículo vamos encontrando que dice así: y dijo
Dios y fue hecho. Dijo Dios y fue hecho. Simplemente decir la palabra, decirlo, se hace, se cumple, porque la palabra de Dios tiene poder. Ahora, cuando ya crea todo, cuando crea todas las cosas, y esto es lo que me encanta, cuando Dios ya tiene todo creado, y en el sexto día viene y dice, y hagamos al hombre a nuestra imagen. No simplemente dijo, hágase el hombre y fue hecho, ¿verdad? Como los demás. Ahora está haciendo una distinción acerca de todo lo que había creado ya, y ahora está creando al hombre a la imagen propia. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Y en ese momento aparta todo y empieza a crear con sus propias manos un muñeco de barro. En sí, el muñeco de barro, él hubiese podido decir, bueno, hágase un muñeco de barro, y se hubiese hecho. Tenga vida, y se hubiese dado la vida. Pero una cosa muy especial es que ahora lo toma consigo mismo. Hay alguien que ha hecho algo arte con sus manos. ¿Y cómo es preciado eso? ¿Verdad? ¿Cómo lo cuida usted? ¿Cierto? Lo tiene como un tesoro. ¿Porque qué? Usted lo hizo con sus manos. Usted lo creó con sus manos. Imaginémonos ahora a Jesús ahí en el lodo, en el fango ahí, formando a un muñeco de barro. Y más aún todavía, no solamente le dice tenga vida, sino que le da el soplo de vida. Lo sopla y le dice que tenga vida. Y una vez que le da el soplo de vida, este es un ser viviente. Y ahí empieza la vida para el ser humano. ¿Se da cuenta? Dios nos ha tomado de una manera especial. Él nos ama con ese amor infinito, que para Él somos la cosa más preciada en este mundo. Él ama todo, Él ama los animales. Dice, Él creó todo y vio que era bueno, de gran manera. Y Dios bendijo todo lo que hizo. Y ahora nos hace al ser humano, lo toma consigo mismo y lo hace a su imagen. Y ve que es maravilloso, que es algo preciado, que es algo bonito. El poder de la palabra. Y ahora vamos aquí. Lo que dice la palabra de Dios. Y vean que no tenía nada, no me había comunicado con la hermana que tuvo la historia de los niños. No habíamos hablado nada. Yo la verdad que ni la conocía y aquí la vengo a conocer. Y el tema de hoy también vamos a hablar un poquito acerca de este muchacho. Yo no lo tomé de ella ni ella lo tomó de mí. Pero la historia de este muchacho ya muerto, ya lo están llevando al cementerio y aquí está el cuerpo sin vida, lo van llevando, los hombres lo van llevando a enterrarlo. Y su madre está sufriendo, su único hijo, imagínense usted, qué dolor para esta madre, su único hijo y ahora muerto. Y ahora lo van llevando allá. Cuando él va entrando y ve la conmoción de todos aquellas mujeres llorando, la esposa, la madre, también llorando, y aquí viene Jesús. Y empieza y toca aquella caja. En otras palabras, le dice a los que lo van cargando, paren un momentito. Él pudo haber abierto el cajón, la caja de muerto, y lo hubiese sacado, ¿verdad? Bien lo pudo haber tocado. Y ver decir que el poder de Dios fue pasado a este muchacho por medio de sus manos. Pero él simplemente dijo, joven, a ti te digo, sal de ahí. Y en ese mismo instante, dice, el muchacho se levantó y empezó a platicar con todos. Y al ver la conmoción vino y se le entregó a su madre. El milagro maravilloso de la palabra de Dios. Y ahí lo encontramos en Lucas. En Lucas capítulo 7, 14 y 15. Ahí vemos la historia de este joven. Cuando Dios viene y le habla y simplemente al escuchar la palabra de Dios le da vida, porque la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es poder.
Cuando escuchamos la palabra de Dios es porque nos da vida. Y al escudriñar la palabra de Dios encontramos la vida eterna. Esto nos asegura a nosotros tener la vida eterna. Es un mapa para llegar al cielo. Si todos queremos tener la vida eterna, tenemos que escudriñar las Escrituras. Y eso dice, escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Qué hermoso, ¿no es cierto? Las Escrituras, la palabra de Dios, nos da vida, nos fortalece y nos mantiene firmes en el camino hacia la patria celestial. Este joven llega ahí y ahora recobra la vida porque la palabra de Dios lo dijo. ¿Se recuerdan de Lázaro? Lázaro casi fue parecido también, pero en este caso Lázaro ya tenía 4 días de muerto. Ya olía mal, ya hedía, apestaba, como dicen en otros lugares. Imagínese usted, como dice el dicho, el muerto a los 3 días apesta. Imagínese 4 días. Después de 4 días ya empieza a descomponerse el cuerpo, ya empieza a reventarse todo adentro, a deshacerse todo y empieza a oler fuerte. Y ahora viene Jesús. ¿Por qué no vino en el momento que murió, antes de enterrarlo? ¿Por qué no vino? Él ya sabía. Él ya sabía. ¿Por qué no vino inmediatamente y lo sanó, lo levantó, le dio vida otra vez? Él quería ver que el poder de la palabra era más grande todavía. Que todos aquellos, no importaba que tanto tiempo estuviera muerto, el poder de la palabra daba vida. Y por eso mismo viene después de 4 días, viene y dice, Lázaro, sal fuera. E inmediatamente Lázaro se levantó y empezó a caminar, aún atados todavía con las vendas y en sus manos y en sus pies. Viene Lázaro caminando, el milagro maravilloso de la palabra de Dios. Ahí está. Todos aquellos vieron el milagro. Todos aquellos vieron que solamente la palabra de Dios, con solamente decirlo, hay poder grande. En Romanos capítulo 10, 17. Romanos capítulo 10, 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es ¿por qué? Por el oír. Y el oír la palabra ¿de quién? De Dios. La fe viene por el oír. Pero no oír a otros diciendo cosas feas, ¿verdad? No oír a una persona que no tiene sentido lo que está diciendo. Oír la palabra de Dios. Entonces crece nuestra fe. Cuando escuchamos la palabra de Dios, nuestra fe va creciendo en abundancia. Por eso dice también la palabra que cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, teniendo la fe, aprendemos a escuchar mejor, aprendemos a ver las cosas diferentes, y con el Espíritu Santo que nos enseña a entender la palabra de Dios, vamos creciendo en sabiduría, en entendimiento, vamos creciendo en nuestra fe, para que cuando Dios venga estemos listos para entrar con Él en el cielo. El poder de la palabra. Veamos 1 Tesalonicenses 4:16. 1 Tesalonicenses 4:16, perdón. Y aquí está un mensaje muy grande, un mensaje maravilloso. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Cuando Cristo venga en las nubes de los cielos, ¿qué dice la palabra de Dios? Porque el mismo Señor, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán, ¿cuándo? De último, primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y todos aquellos que habremos quedado seremos arrebatados para ir con Él allá en el cielo. ¿Se dan cuenta? La voz.
Porque solamente al hablar, a decir, los muertos que están ahí, ahora ya hecho polvo, ya ni huesos, porque ya murieron hace muchos años. Aún así todavía el último milagro de Jesús en la tierra va a ser ese. Cuando los muertos en Cristo resuciten y todos en las nubes estaremos juntos para ir con el Señor. Ese va a ser el milagro, con solamente escuchar la palabra de Dios. Que se levanten todos, que el día ha llegado. El día ha llegado de recibir al Señor. Los muertos resucitarán por la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? La palabra de Dios tiene mucho poder. Dios nos habla de diferentes maneras. Dios nos dice cuál es el verdadero camino. Dios nos enseña que su palabra es la verdad. Él nos enseña que el buen camino es escuchando la palabra de Dios. Escudriñando la palabra de Dios, aprendemos el camino hacia la patria celestial. En Hebreos capítulo 4, verso 12. Hebreos capítulo 4, verso 12. Hebreos 4:12. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetrante hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Alguien ha usado una espada de doble filo? ¿Alguien la ha tocado? Que cómo se siente, ¿no? Que es nomás tocarlo, parece que le va a cortar el dedo. Cuando yo era joven, probablemente 12, 13 años, un tío se endeudó con mi otro tío. Y como es acostumbrado, a veces entre familias pagamos las cuentas, ¿no es cierto? Y mi tío le dijo, yo voy a ir a trabajar al campo y con eso voy a pagar. Pero de alguna manera mi tío no pudo hacerlo. Y yo le dije, yo lo hago por ti. Nos tratamos así porque yo me crecí con él como si fuéramos hermanos. Y era que nos tratábamos como hermanos, no como tío y sobrino. Y le digo, yo voy a ir por ti, no te preocupes. Así es que agarré mi machetito y me fui a trabajar temprano en la mañana. Bien tempranito en la mañana. Y como es en mi país, ¿hay alguien aquí de El Salvador? Levanten la mano si todos somos del Salvador del mundo. Yo soy del Salvador 2 veces. Bueno, hay muchas piedras y es muy montañoso. Así es que íbamos a desmontar, a cortar los arbustos, sí, gracias hermano, los arbustos. Y bien tempranito en la mañana empezamos a trabajar. Iban a ser casi las 8 de la mañana cuando paramos a afilar los machetes, porque de tantas piedras se nos desafilaban los machetes. Y empezamos a afilar el machete. Yo con mi experiencia ya de afilar machetes empecé a afilarlo, le di un corte muy bonito y me gustó tanto el corte que le di al machete. Y estaba tan filudito que yo lo sentía y que casi sentía que me cortaba. Empecé a trabajar otra vez con mucho gusto, dije voy a terminar temprano hoy. Y agarré el arbusto con mi mano y le di con la otra fuerte. Y en lo que le pegué fuerte, pegó la punta del machete en una piedra. Y en lo que la fuerza que iba, saltó de la piedra y pegó en mi mano. Lo que vi que cuando moví la mano, mi gonce de mi dedo saltó para afuera. Y no me asusté. Simplemente lo que hice, agarré mi otro dedo y me lo puse encima de la cortada para parar la sangre. Y hay una hierba muy milagrosa en mi país donde usted la masca y se hace bien ligosita, y eso lo decimos para parar la sangre. La masqué inmediatamente, la puse en mi mano y mi primo rasgó su camisa y me puso una venda en mi mano y ya tranquilo, seguimos a trabajar.
Hemos venido a trabajar, tengo una deuda que pagar, no puedo irme. Así es que seguí trabajando. Llegaron las 11 de la mañana y llega la esposa de mi tío y me dice, ¿qué estás haciendo? ¿Qué tiene tu mano? Digo, me corté cuando estaba trabajando temprano en la mañana. Y dice, ¿por qué no te fuiste a la casa? Hubiese ido al hospital y le enseñé la mano, ya estaba bien inflamada, ya tenía rojo también del sol y todo. Y me mandó a la casa, no había terminado la tarea todavía. Pero ahí está. Imagínense el dolor. Yo sentía dolor, pero me estaba haciendo el fuerte, que no sentía dolor. Yo sentí el dolor con una cortadita tan pequeña, con un machete que no tiene tanto filo. Imagínese una espada de doble filo. La palabra de Dios es como una espada de doble filo que también traspasa todo, aún hasta los huesos. Así es la palabra de Dios. Que no importa a dónde llegue, a la persona que le llegue el Espíritu Santo y la palabra de Dios lo corta y lo hace que entienda la palabra de Dios y la reciba de una manera que se prepare para recibir al Señor. Esa es la palabra de Dios. Cuando recibimos la palabra de Dios en nuestra vida, nos cambia, hace un cambio en nuestra vida, que todo aquel que nos ve la diferencia que hay con nosotros, que cada aquella persona que nos conoce ve la diferencia que está haciendo el Espíritu en nuestras vidas. Nosotros somos un libro abierto para el mundo. Cada vez que vemos, que nos ven, nos leen, y cada vez que expresamos algo, ven el carácter de Jesús. Cuando estamos con Cristo, reflejamos el carácter de Cristo, porque fuimos creados a la imagen de Dios. El pecado nos ha destituido de la gloria de Dios, pero Dios nos acerca más a esa santificación. Cuando caminamos con Él, la fe y la esperanza crecen. Y cuando nos crece la fe y la esperanza, experimentamos el sacrificio de Jesús y vemos en nosotros el Espíritu Santo trabajando. El carácter de Jesús se refleja y todos aquellos que nos ven el carácter de Jesús en nosotros. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Yo no sé hasta dónde tu vida está llegando. Yo no sé por dónde andas vagando y tu mente en este momento, pero el Espíritu Santo quiere que todos estemos unánimes con Cristo Jesús. Que el Señor nos bendiga. Aunque las cicatrices del pecado queden en nosotros, aunque aquellas cosas que nos hirieron nos recuerden el pecado que hubo en nuestras vidas, eso nos hace más fuerte para poder consagrarnos más con Jesús. Amén. Oremos. Amante Dios que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Amén. Te damos gracias, Señor, por tu Hijo amado que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Te damos gracias porque tenemos esperanza. Tenemos esperanza de ver un día la nueva Jerusalén. Amén. Te damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad de poder prepararnos, de poder ser libres para poder escoger entre el bien y el mal. Amén. Te damos gracias, Señor, porque estás con nosotros. Acompáñanos hoy, Señor, y bendícenos. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén.